Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia en nuestra sección de cienciaperú.tv. ¿Cómo lo hizo? Nuestro invitado hoy es el doctor Juan Carlos Rojas Sánchez Chepeñán, Echepén de la Libertad, que en su adolescencia, en su vida juvenil, se movió por todo lado en el Perú y descubrió un poco tardíamente su amor por la física. Ahora está en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, prestigiosa institución, después de haber pasado por la UNI. Entonces la pregunta natural que sale, Juan Carlos, gracias por la entrevista. Gracias, Modesto, gracias por la La invitación, un pregunta placer. es, ¿cómo lo hiciste para llegar así, de esa especie de nómade en el Perú? Entras a la UNI y ahora estás en el CNRS. ¿Cómo se Sí, logra? ¿Puede ser un ejemplo para otros jóvenes? claro, en mi caso yo no sabía mucho de la ciencia de pequeño, o sea, de niño uno sueña, no se juega a ser policía, médico, astronauta, etcétera, pero eh, no sabía qué tan cerca o tan lejos uno puede llegar con esos sueños. Yo descubrí la física, como lo menciono, y me cuesta explicarles aquí a mis colegas en Francia un poco, por accidente, es decir, por el sistema de ingreso en la universidad, en las universidades públicas en Perú, en mi caso en la Universidad Nacional de Ingeniería, que física no fue mi primera opción. Yo di muy bien los dos primeros exámenes, estuve muy nervioso y lo di bastante mal el tercero y, como se dice, caí en física. Pero luego en los laboratorios fue donde descubrí realmente lo que es la física y en los cursos, cómo uno puede modelar matemáticamente, todos los juegos que hacíamos de niño. No es que de niño no haya jugado, como todos hemos tenido curiosidad, pero el descubrimiento de la física, lo que es medición, la interpretación de resultados, la modelización matemática, todo eso lo descubrí ya dentro de la universidad. Y yo siempre me pregunto cuántos jóvenes, cuántos niños más uno podría atraer a la ciencia si en los colegios tuviésemos buenos laboratorios, por ejemplo. Porque ahí es donde uno juega, ahí es donde uno, el profesor te indica, mire esto, haces esto, interpreta qué observas y analiza lo que estás observando. Es simplemente eso. Claro, cuando uno juega no hay detrás nada ni nadie que te pueda explicar con una teoría física, con un modelo físico simple, con los dedos, lo que estás viendo, lo que estás realizando. Te diviertes, no sé, juegas las canicas, juegas a los trompos, vuelas tu cometa, haces tu barquito de papel, muchas cosas, y detrás de todo eso hay mucha ciencia, hay mucha interpretación de la física, por ejemplo, ¿no? Y yo, bueno, no sabía nada de eso. Eso ya me despertó esa curiosidad de seguir, o digamos, me trajo la física en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UNI. Es que en la niñez efectivamente hay muchísimos juegos que es física, ¿no? El trompo mismo. Sí, sí, bastante. Yo he visto jóvenes que en la sierra, ahora aquí en la costa ya no se ve eso, que levantan el trompo y ponen en el aire y lo dejan caer en la mano. Y ahora, como físicos, sabemos del spin y todas esas cosas. Exactamente, el momento angular. Por ejemplo, yo trabajo en una rama de la materia condensada. Bueno, es bastante o multidisciplinario, es altamente multidisciplinario. Se llama espintrónica. Entonces hacemos ciencia de materiales o ingeniería de materiales, física de la materia condensada y del estado sólido. Lo que hacemos es estudiar el momento angular intrínseco del electrón. Pero uno ya, como tú dices, cuando juega trompo, y uno lo ve en la universidad también, en la parte clásica, está todo eso ahí, momento angular, conservación de energía, de momento. Y es realmente apasionante todo eso, cómo uno lo puede interpretar, todo lo que hemos jugado de niño con reglas físicas. Y la técnica también, ¿tú has jugado al run run? Claro, 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 he jugado bastante con mis hermanos, sí, sí. Y Yo eso. tuve una suerte increíble. Quizás en run run era bueno, en fútbol no mucho, pero en run run sí. Después, me acuerdo, en mi caso personal, tuve la suerte de que mi padre era carpintero, ebanista de la siderúrgica. Y tenía pues allí en su taller los afiladores, todos para los formones, etcétera. Entonces mi run run tenía un filo prácticamente de bisturí que colocaba y me eliminaba todos los contrincantes. Esta es la ventaja de la tecnología, ojo, eso Sí. te va dando idea, ¿no?
a uno de niños se las ingenia. Yo recuerdo, yo personalmente no lo hice, pero un amiguito me lo contó, ponían las chapas, los ponían en los rieles de los trenes. Así que Efectivamente. después que pasaba el tren, te quedaba la chapa con un filo increíble también, ¿no? Ah, efectivamente, sí, eso. Por mi casa pasaba el tren que llevaba a los obreros a la cirúrgica y efectivamente. Ahora bien, ¿cómo es que se te ocurrió a ti postular a la uni? Porque la gente dice, uy, la uni es una cosa imposible. Tú estabas convencido que tenías altas probabilidades de ser buen alumno de matemáticas en el local. ¿Cómo fue que te decidiste? ¿Por qué Honestamente, la uni? ¿Por qué la uni? ¿Por qué no otras universidades? sí, honestamente me pregunto eso, trato de recordar, no sé, recuerdo ya cuando estaba en quinto y secundaria, que cambié de colegio, y ahí empecé a descubrir, a escuchar de la uni, antes no sabía, o sea, mi conocimiento, mi espectro del mundo superior académico en Perú era bastante limitado. Había Claro, universidad. tu padre era mecánico, me parece, ¿no es cierto? Sí, sí, es mecánico y ninguno de mis padres fue a la universidad y yo no sabía más allá quizás de San Marcos, que bueno, conocía en todo en Perú. Era un niño de provincia que, bueno, había hecho la secundaria en Lima, pero luego otra vez en provincia, así que el quinto de secundaria estudié en un colegio en Lima y escuchaba a mis compañeros decir, yo voy a estudiar ingeniería de sistemas en la uni que es top, que es lo más difícil que hay. Entonces yo los escuchaba, pero no sabía más que eso. Y después, bueno, llegaban algunos de, digamos, hacer publicidad de academias que había que prepararse, creo que hasta ahora se hace, pasar por academias para ir a cualquier universidad pública medianamente buena, digamos, y uno entonces, yo empecé a preguntarme, ¿no? ¿Qué quiero estudiar yo? ¿Qué voy a hacer? Me hice un test vocacional, creo, las matemáticas me gustaban, no era nunca he sido, creo, el mejor alumno de mi clase, quizá en el último año uno de los dos mejores, pero en general no. Sí me gustaba, era aplicado, pero nunca el mejor, y es algo que le digo ahora a mis hijos, tenía cierta facilidad, y también en la universidad, para entender o comprender las cosas. Y ya no le ponía más esfuerzo. Y ahora un poco lamento eso, porque si le hubiese puesto más esfuerzo, comprendería o sabría muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, son errores que a veces uno comete y tiene ciertas ventajas, y en fin. Trato de decirle a mis hijos que no hagan el mismo error que yo, que no cometan el mismo error que yo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ya cuando terminaba quinto también me decían, ¿qué voy a hacer? Tus papás también te empiezan a preguntar, así que me hice un test y dije, bueno, era como moda en esa época, ingeniería de sistemas, y la uni era la mejor universidad, sigue siendo ingeniería y ciencias, y así que bueno, dije, voy a postular allá, me fui a la academia y postulé, y luego por cuestión de estrategia, no sé, postulé al Canal 2, que tenía más opciones, creo que era el Canal 2 en ese tiempo, tenía más opciones, estaba electrónica, eléctrica, mecatrónica, no sé, había muchas carreras, y en una de esas en la lista estaba física, que como te digo, mucho no lo conocía, así que, porque no había laboratorios en los colegios. Entonces postulé, fue así que llegué a postular a la uni. Dije, no sé, por cuestión, voy a ir a una universidad, será la mejor que escucho, en este canal hay más opciones, por ahí, bueno, si no entro en las primeras opciones, por ahí en mis últimas opciones. Y así fue fortuitamente que ingresé a física, digamos. Después me ha dado mucho gusto que en los años posteriores he visto que han habido puestos de la uni que han postulado directamente a física, ¿no? Cuando veía, yo ya estaba en Argentina en esa época, y veía un poco las noticias de estudiantes que son puestos de la uni que postularon a física. Me alegraba mucho eso, porque, digamos, está bien tener esa motivación a los jóvenes, a los Claro, mira, estudiantes de que te descubran. cuento que yo ingresé el año 67. El año anterior, el primer puesto de la general había postulado a física, Víctor Coronel, de modo que Víctor Coronel. era, la física era, ahí entraban los genios, decía. O los que fallan algún examen como yo. Bueno, pero fuiste a la primera, el primer intento. El primer intento serio sí, porque yo me preparé un año en la academia y después de estar 2 meses, creo, preparando, porque empecé en mayo, preparándome en la academia y postulé en agosto para ver qué onda, ¿no? Cómo era, o sea, tener una experiencia, ingresar a un aula, estar vigilado, el estrés, la presión de contestar no sé cuántas preguntas en corto tiempo. Así que yo, ¿Cómo y no, llegaste a Francia? y en Francia ya, bueno, después de estudiar 5 años en la uni, como es la situación en Perú, estuve trabajando de jefe práctica en la uni, en otras universidades privadas,
Y luego por una conferencia que organizaron la Sociedad Latinoamericana de Física en Lima, con Armando Bernoulli, recuerdo, en la parte de física teórica, y Susana Petri en la parte de materia condensada, una conferencia en Chosica. Y me colé ahí, me colé como un estudiante en esa semana o 2 semanas en la conferencia, y me volvió a despertar ese bichito, ¿no? Esa curiosidad. Y ahí después de eso me dije, yo he estudiado física y quiero tratar de hacer una carrera de investigador. Y vi profesores de otros laboratorios que decían, esto se hace así y yo estoy trabajando en esto. Es decir, no solo era una clase teórica de alguien, no sé, desconocido lejos, sino de alguien que está trabajando en eso, ¿no? O sea, teórico experimental. Y realmente eso me llamó la atención y dije, esto se puede hacer. Fui a unas escuelas en Bariloche, en el Instituto Balseiro, Centro Atómico, hice la maestría allá, después el doctorado allá con toda mi familia, y el 2011, después de algunos vaivenes que ¿Y siempre ya hay estabas en la vida, casado? sí, me casé el 2004 ya. Sí, Caray, bueno. me casé. Y después de unos vaivenes que siempre hay en la vida, casi no termino el doctorado, o casi no saco el cartón, digamos. Entre el 2010, final de 2010, me entrevistaron de Francia, que había enviado mi CV, y me aceptaron, me tomaron para el postdoctorado. Así que el 10 bueno, el 10 de julio salí de Perú, el 11 de julio del 2011 llegué ¿A qué a Francia, universidad? llegué a París. Vine a hacer un postdoctorado en Grenoble, en el COA, Grenoble, un grupo que ahora hace parte de Spintec. Han habido varios peruanos ahí que hicieron maestría, doctorado en este laboratorio. William Savero, Nahuel Monteblanco, es un centro mundialmente reconocido de espintrónica en Grenoble. Bueno, y Hice 2 años de postdoctorado. luego contaste que fue toda una preparación muy, digamos, intensa para postular a CNRS y lo Sí, lograste, ¿no? sí, realmente es increíble porque estás, digamos, cuando terminas el doctorado, si eres joven y soltero, está bien, por ahí, si quieres seguir haciendo investigación y seguir en el mundo académico, quieres hacer postdoctorado en uno y otro lugar, viajar por el mundo, conocer. Pero en mi caso yo ya tenía familia, tenía 2 niños, y hice 2 años de postdoctorado, y cuando ya se está terminando el contrato, todo el estrés, la pregunta, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? A buscar otro. Y menos mal, como trabajé bastante bien, me ayudaron a conseguir 2 años más de contrato en Palaiseau, en CNRS Tales, en el laboratorio del profesor Albert Fer, que fue premio Nobel de Física en el 2007. Y ahí estuve 2 años haciendo postdoc, y el 2014, que fue mi segundo año allá, intenté postular al CNRS, me informé un poco cómo es, me dicen, es abierto a todo, digamos, a científicos de todo el mundo, no tienes que ser francés, y después es tu proyecto, tu CV. En ese tiempo tenía pocas publicaciones, pocas citaciones, pero valoraron mi desarrollo durante el postdoctorado que hice en Grenoble y los 2 años que hice en Palaiseau. Y bueno, fue como es para todos, no solo para mí, para todos los candidatos, muy, muy luchado. Todos los candidatos que se presentan son muy buenos, y afortunadamente logré ingresar, pasamos las audiciones en marzo de 2015, abril salió los resultados positivo, quedé primero en la lista, así que muy contento. Después tuvieron algunas discusiones aparentemente por mi edad, o sea, yo rompí las estadísticas para el ingreso promedio en Francia. Aquí jóvenes de 30 años ya han hecho 3, 4 años de postdoc y están tomando la carrera del CNRS. Yo en ese momento tenía 38, creo, así que... ¡Wow! Pero lo que importó fue que soy joven científicamente, en el sentido que apenas tenía 4 años de postdoctorado. O sea, mi doctorado lo terminé en el 2011 y tenía 4 años de experiencia postdoctoral, y eso fue lo que al final, digamos, no hubo problema para que me acepten en la carrera del CNRS. Porque en principio, legalmente no había en el concurso un límite de edad. O sea, uno tiene 50 años y puede postular. Claro que hay que justificar tu experiencia detrás, ¿no? Ingresé, y desde el octubre de 2015 estoy aquí en Nancy, en el Instituto Jean Lamor. Por supuesto, una gran alegría, es un puesto permanente, ya te cambia la perspectiva, te Da da esa tranquilidad, tranquilidad. te Sí, da sí, paz y sí, sí. bueno, ya trabajas, digamos, a velocidad de crucero. Y ahora tú estás
haciendo un poquito de, esa palabra está un poco fea, pero de French Connection, la conexión francesa, ¿no? Para Ajá. los científicos, para la ciencia en este caso, ¿no? Con jóvenes peruanos. Cuéntanos cómo nació esa idea. Claro, en realidad, bueno, para mí es, digamos, como peruano, soy un científico aquí en Francia de orígenes peruanos, un poco natural querer cada vez que haya oportunidad de poder atraer o traer estudiantes peruanos, ¿no? Vienen, o sea, yo he tenido estudiantes ya en este poco tiempo, gracias al dinamismo del grupo en el que estoy acá, de distintas partes del mundo, desde China, de Estados Unidos, y me apoyaron para financiar también estudiantes de Perú, recientemente también de Argentina, de México, etc. En el caso de Perú, el primer contacto fue el 2017-18 por iniciativa de unos profesores de San Marcos, que yo no sabía, cuando me enteré me alegró mucho que había la carrera de doctorado en San Marcos y había un grupo haciendo magnetismo, así que está cerca lo que yo hago, entonces estaba muy contento y ellos tenían financiamiento, financiaron a su estudiante, vino 2 meses, trabajó en nuestro grupo y le fue bien, después obtuvo una publicación. Lamentablemente cuando regresó el desarrollo de su tesis se puso bastante lento, creo que aún no defiende. Y luego, con esa experiencia, mi grupo hablé y dije si podemos financiar a otros estudiantes, y fue así el caso que vino después, vinieron 2 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNI, David Céspedes Berrocal, Con financiamiento francés. con financiamiento francés. En el caso de David, a David lo trajimos 2 veces. En el caso de David, la primera vez, porque el financiamiento es bastante bajo, ¿no? Son como se le paga a un estudiante de máster acá. Pero un estudiante de máster local aquí tiene ya su casa, su respaldo económico. Entonces ese es un plus. No, un estudiante que viene del extranjero, en este caso de Perú, con eso no le alcanzaría para vivir. Simplemente en el billete de avión ya se le va una fortuna. En el caso de David, la primera vez él logró apoyo, no recuerdo si fue de la UNI o de Concité, logró un poco de apoyo para el billete, algo así fue lo que me mencionó. Y acá le pagamos su estadía, estuvo 5 meses creo, su estadía como estudiante equivalente de M2, que le llama acá, ¿no? El último ciclo de maestría. Y él estuvo 5 meses acá, trabajó muy bien con nosotros, quedamos muy contentos, y luego, justo al final de su estadía, se abrió un programa acá en la Universidad de Lorraine, que se llama Lorraine Université d'Excellence, LUE. Y este programa está muy bueno justamente para este tipo de estadías cortas. Permite extraer estudiantes de maestría o doctorado, en principio, o teóricamente de maestría, pero si son de doctorado no hay ningún problema, de distintas partes del mundo, contactan a un profesor, hacen un pequeño proyecto y postulan. El último año, por ejemplo, creo que hubo solo 9 candidatos, 9 postulaciones, 7 de nuestro instituto, y de esos 7 creo que 6 eran de nuestro grupo, y todos los lograron, o sea que no, por ahora al menos no es difícil, ¿no? O sea, contactar a un investigador, un tema, no solamente tiene que ser con el área que yo trabajo, el laboratorio. Si visitan el sitio web del Instituto Jean Lamor, hay muchas áreas, en magnetismo, química, metalurgia, etcétera. Y entonces la segunda vez a David lo trajimos así. Él preparó su dossier, postuló para trabajar conmigo y obtuvo el financiamiento, en este caso 100% francés, de la Universidad de Lorraine. Y este financiamiento ya es más propicio para estudiantes extranjeros porque te ayuda a cubrir, por ejemplo, el billete de avión y tus estadías acá. No es mucho como un estudiante de doctorado, pero te cubre ya más decentemente, ¿no? No es como el primer financiamiento de un estudiante de maestría. Bueno, o sea que hay, lo que tú estás describiendo es que hay un abanico de posibilidades para los jóvenes físicos. Claro, esto yo lo digo puntualmente en la institución en que yo estoy, después hay mucho más, ¿no? Puede haber financiamientos desde Perú, puede haber otros financiamientos en Francia, es lo que yo, digamos, el mundo más cerca que yo conozco acá en mi laboratorio asociado a la Universidad de Lorraine. Y la clave es amar la física, amar la investigación. ¿Has observado alguna diferencia entre los jóvenes peruanos y los de otros países, los de la UNI, por ejemplo? No, la verdad no, y eso es algo que me gustaría resaltar. El año pasado di una secuela de cursos, digamos, que me ayudaron a darlo a José Díaz y Juan Rodríguez en la UNI, así de unos días seguidos en julio, durante unas vacaciones que estuve allá con mi familia después de 8 años en Perú.
Yo lo que les dije a los estudiantes es, ustedes son tan buenos como cualquier otro buen estudiante de cualquier parte del mundo, digamos. O sea, todos los estudiantes son buenos en cualquier parte del mundo, si tienen la motivación, tienen la base, y ahí tienen buena base, también son buenos, pero no van a ser mejor ni peor que nadie, ya depende de cada uno, depende de su ambición sana de cada uno y sus competencias que cada Es uno su dedicación en el trabajo. claro, de la dedicación que uno puede aportar. Como tú dices, es el amor o la pasión que uno tiene por esa curiosidad por la ciencia, y hay herramientas que uno necesita que son indispensables, ¿no? Como además, por supuesto, de una buena base en la ciencia que sea tu dominio, en nuestro caso física, materia condensada, la herramienta es el inglés, ¿no? El inglés, actitudes personales, por ejemplo, una persona que es poco comunicativa, que no habla nunca, por supuesto va a ser difícil después desarrollar sus ideas, su investigación, porque si no comparte, no discute con nadie, y el inglés, porque en cualquier parte del mundo que uno va, ya sea aquí en Francia o en Asia, con el inglés, digamos, te vas a lograr comunicar. Eso significa que los jóvenes de la uni primer año ya tendrían que estar aprendiendo inglés. Esa es un poquito la clave, ¿no? Sí, exactamente. Yo recuerdo cuando ingresé, me gustó mucho que en el syllabus, en los cursos que me indicaban, había inglés uno, inglés 2, inglés 3. Pero honestamente, con respeto a mis profesores de esa época, no aprendí mucho, no aprendí gran cosa. Es decir, es casi como los colegios, ¿no? Que están los 5 años de secundario con el to be, o por ahí unos colores o nombres y ya está, pero eso es nada, digamos. Realmente se debe enseñar en serio. eh, Ojalá algún día la educación en todos los niveles del Perú mejore, pero en todos los niveles, no solo porque estamos en el mundo de la ciencia y ciencia, y debe ser completa, ¿no? Por ejemplo, inglés, por ejemplo, deportes, cultura, danza, arte, no sé, todo vale, todo suma. Y igual en la universidad, si van a enseñar inglés, que sea de manera Ya, seria. bueno, claro, si no es solamente para poner en el sílabus. ¿Cuál sería tu recomendación ahora que tú estás en CNAGES y eres investigador para mejorar la educación en la uni? Tú que la conoces también, has venido. En la uni, yo creo que en pregrado estamos bastante bien, ¿no? De los 5 primeros años en la licencia, al menos hasta donde recuerdo, tenemos buenos laboratorios, buenos docentes, te enseñan, digamos, de física 1, 2, 3, luego física experimental, los cursos de cuarto, quinto año en distintas áreas, materia condensada, física de partículas. Donde me parece que falta, pero creo que está cambiando en los últimos años, muchos ya no he seguido, es el nexo con el posgrado, con la maestría y el doctorado, ¿no? Deben hacerse maestrías fuertes, por ejemplo, rápidamente, que el estudiante, y es lo que le decía, que no haya un gap, que no haya tiempo muerto entre que terminas tu pregrado, estás o buscando trabajo, o pateando latas, o tratando de escribir tu manuscrito de bachiller, y luego de mucho tiempo, no sé, año y medio, te enganchas a una maestría, ya perdiste mucho tiempo, y con la dificultad asociada que la maestría por ahí no es pagada, tienes que pagártela tú, y en qué tema hacer. Entonces, eso se debe quizás buscar, que no haya, como es en otros países, que no haya gap, que no haya tiempo muerto entre los estudiantes que terminan el pregrado y se inscriban a una maestría, y enseguida los que quieren seguir ahí a un doctorado. Y a buscar quizás este tipo de programas, ¿no? Acuerdos o convenios, no sé si bilaterales o institucionales, con otras universidades. Por ejemplo, podrían ver con el Balcero y convalidar una pasantía de 3, 4 meses que va a ser muy rica para un estudiante de maestría, por ejemplo, en la UNIC, que va a acceder a laboratorios con experimentos en el estado del arte que pueden ser onerosos si en la UNI no se tiene. Sin embargo, al estudiante eso le va a valorizar, le va a beneficiar muchísimo, ya sea con Argentina o con Brasil o Europa o Estados Unidos. Buscar esos programas de ir unos cuantos meses, al menos al principio, es una proposición, una sugerencia, hasta que poco a poco haya más masa crítica en el mismo posgrado, en la misma maestría y doctorado, por ejemplo, de la UNI, para que allí mismo se puedan implementar más los laboratorios. El año pasado que visité fue una visita corta, me mostraron bastantes avances, ¿no? Estuve visitando los laboratorios de profesor Abel Guitarra, de Héctor Loro, y tenían ya mucho más equipos. Pero yo pienso que siempre es bueno
sobre todo para discutir nuevas ideas y para ir a la vanguardia de la ciencia, de que los estudiantes participen en alguna pasantía en el extranjero, ¿no? Si no tienen ellos la posibilidad de pagarlo, que es muy difícil, de repente la institución que lo recibe uno les puede pagar, pero para el estudiante le va a ser muy útil si eso se convalida, por ejemplo, en el programa de maestría, como, no sé, un curso, bueno, en pregrado se llama Claro, bueno, ahí CAPRE, pues, por ahí como la tesis casi de maestría les puede servir, ¿no? Su tema de investigación y luego solo tienen que escribirlo. claro, ahí pues acá lo que se llama el seminario de tesis uno, el seminario de tesis 2 puede ser hecho pues en un laboratorio. Dime, bueno, para terminar esta interesante experiencia, ¿qué cosa investigas, Juan Carlos? ¿En qué estás apasionado en estos tiempos? Sí, el área, hablando como esa expresión lo aprendí en Términos Argentina, simples, sí, términos simples. mal y pronto es spintrónica. Uno podría llamarlo la electrónica de spin, que es una ciencia, una tecnología que uno espera sea la electrónica del mañana de baja consumación de energía, ¿no? Porque ahora cada vez tenemos que reducir más los transistores y la capacidad de almacenar la memoria. Y esto está llegando a un límite y con esta spintrónica, que es una combinación de materiales magnéticos y propiedades físicas y electrónica, lo que buscamos es incrementar esta capacidad de almacenar para hacer memorias no volátiles, es decir, que no necesiten tener la batería siempre conectadas para que lo que escribimos quede almacenado, rápidas y eficientes. Rápidas, es decir, escribir y leer en tiempos cortos de nanosegundos o debajo del nanosegundo y eficientes en ese sentido, que sean no volátiles, que no consuman más energía que lo que ya se consume ahora, ¿no? Porque la idea es que cada vez aumenta la necesidad de almacenar información, cada vez aumenta el consumo de energía con el Internet de las Cosas, con la inteligencia artificial, con el Learning Machine. Y el premio Nobel de Física de FER tiene que ver con la supermagnetoresistencia. Es una La magnetorresistencia gigante, sí. gigante, bueno. ¿Qué Sí, cosa es eso? claro, ahora que lo conocemos uno puede decir un concepto simple, pero son trabajos teóricos que fueron desarrollando desde los finales de los 60 y 70 y recién en los 80 con los nuevos experimentos que se podían crecer películas ultra delgadas de algunos nanómetros, verificaron la teoría. Son capas magnéticas que tienen esa propiedad como de las brújulas que jugábamos de niño, una propiedad llamada magnetización. Entonces son dos capas magnéticas separadas por una capa metálica no magnética, y entonces estas capas magnéticas tienen lo que se llama un acople magnético, es decir, que pueden estar o antiparalelos o paralelos. Y lo que cambia en ese acople es la resistencia eléctrica. Entonces, hasta antes de eso, la variación de la resistencia eléctrica se hacía con un método llamado o con un fenómeno llamado magnetoresistencia anisotrópica, pero era bastante bajo, ¿no? El permaloy llega al 0,4%, al 1% o 2% a temperatura ambiente. Con este descubrimiento, esta variación de resistencia eléctrica llega al 20%, por ejemplo. Y entonces, unos años después, IBM lo patentó y produjo, y eso nos permitió cambiar de los disquetes o los discos duros de poca capacidad a los nuevos al final de la década de los 90, ¿no? Estas Y propiedades, ese fue el inicio de la espintrónica. Ahora hay nuevas propiedades, ahora hay nuevos fenómenos aún igual de apasionantes y cada vez más descubrimientos. o sea, estas propiedades de los nanomateriales están dando lugar a posibilidades tecnológicas sorprendentes, ¿no? Y sobre todo esos gaps que hay, los gaps cuánticos, y también ahora le llaman los ultramateriales que tienen gaps enormes y que Sí, hay nuevos materiales, es que uno puede hacer un apilamiento de materiales ultra delgados o de una simple capa atómica. Bueno, quienes no son físicos no van a entender eso, pero digamos, solo una capa de átomos, como el grafeno, y combinas con otro material y te cambia totalmente las propiedades. Tienes 2 capas, 3 capas, y son de alguna manera materiales nuevos que uno está descubriendo, está haciendo. Pero detrás de todo eso hay mucha ciencia, ¿no? claro, el gran problema es que un laboratorio de esta naturaleza
aparentemente cuesta un montón de dinero, no podríamos hacer uno en la uni, o sí. Depende, quizá en la síntesis y en la fabricación y depende del método. Honestamente, por ejemplo, en lo que yo hago, sí, yo creo que sería muy oneroso, porque para lo que yo hago incluye, es que acá tenemos muchas cosas, casi toda la cadena, por decirlo desde A a la Z, equipos para crecer las películas delgadas, distintos métodos, sala blanca para hacerlo, diseñamos y construimos los dispositivos para hacer investigación fundamental, no para el mercado, y luego equipos para medida. Entonces, algo que podría hacerse, y para eso es muy útil las colaboraciones, por ejemplo, síntesis allá o crecimientos, de repente la nanofabricación o microfabricación en laboratorios en el extranjero de colaboración, y luego algunas medidas allá. Con algo se tiene que empezar, así que medir una resistencia Claro, bajo un campo magnético es posible. Una parte de la cadena. Dicen Sí. que en la economía hay una cadena productiva internacional, tendría que ser una cadena investigativa. Sí, sí, tal cual. Y eso, en realidad eso ayuda porque recuerdo un colega y un amigo de Argentina cuando nos encontramos en Francia, me dijo, Carlos, ahora tú estás en el primer mundo, puedes tener todo, o sea, es cierto, uno acá tiene más, digamos, más acceso, más facilidad quizás para dinero, para equipos de punta, estado del arte, etc. Me dijo, pero hay algo que nunca van a tener, que es infinito tiempo e infinitas manos. Y a veces cuando me falta eso, o sea, me acuerdo de esa expresión. Y uno necesita colaboración. Es más, para tener nuevas ideas, estar discutiendo siempre con otros colegas que tienen otro punto de vista, tienen otra formación, y así es como uno va hacia nuevos experimentos, hacia nuevos descubrimientos. Por ahí, o la parte teórica también, ¿no? O sea, uno tiene muy buena base, una base sólida en todos esos conocimientos físicos, en mi caso, y pueden aportar, a colaborar con simulaciones, con cálculos, y eso es quizás menos oneroso, ¿no? Hacer un pequeño clúster de cálculo para simulaciones. Sí, he visto casos de que los países desarrollados tienen avances tecnológicos en física y personas de países subdesarrollados son los que comprenden qué ha pasado y hacen simulaciones. Sí, Yo siempre digo en el ámbito futbolístico, ¿no? Y en la ah, ciencia, como el que mete el gol es el teórico que comprende el fenómeno. El que ha hecho los experimentos está en el medio campo. ¿Tú qué dirías al respecto? es complementario, es complementario. A veces puede ser que un experimentalista pueda tener la idea, pero es cierto que generalmente las ideas o las nuevas teorías las vamos viendo asociadas con la producción teórica, ¿no? A veces cuando se discute con un teórico también hay que, digamos, al principio hay que adaptarse, porque para ellos es fácil decir, hacer esto, agarrar el otro, medir. Experimentalmente puede ser mucho más complicado, ¿no? Sí, pues, o sea, siempre tiene que ver. Y además, los experimentalistas también en sus trabajos, a veces descubren teorías así, porque tienen que interpretar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, O uno sea que puede. no hay una separación, digamos, tremenda entre ambas actividades. Claro, no, cuando uno habla de, entre parte, por ejemplo, yo me considero experimentalista y puedo tener otros colegas que se consideran, los consideramos teóricos, pero eso no quiere decir que yo no comprendo nada, Claro, por necesito supuesto. comprender, ni ellos tampoco no comprenden nada del experimento, sino que mi actividad principal o central está desarrollada digamos, configurar nuevos experimentos o hacer posible nuevos experimentos, y la de ellos está centrada en la de hacer los cálculos desde, digamos, desde un hamiltoniano, de densidad funcional, teoría de densidad funcional, hacer nuevos cálculos y por ahí sacar o predecir nuevos parámetros, nuevos resultados. Muy bien, Juan Carlos, interesante las cosas que estás haciendo y sobre todo te felicito por este trabajo de conexión, ¿no? Como nos diríamos, la conexión francesa, French Connection en Science. Hay varios, digamos, cada uno hace, yo creo que cada ex alumno hace lo que puede para aportar con un granito de arena a su alma mater, a su institución de origen, ¿no? Está José Ordóñez, hay varios acá, digamos, en Francia, está Nahuel Monteblanco, estuvo William Savero, que ahora está en Barcelona. Yo no conozco a todos, pero al menos en la parte espintrónica conozco a unos cuantos, y cada uno
de ellos, cada uno de nosotros, a nuestra manera, en lo que nos da el tiempo, aportamos, estamos en contacto y cada vez que podemos, digamos, apoyamos Ahora, distintas iniciativas. una pregunta, esta sí, la final, Juan Carlos. Para mí me es imposible vivir en el extranjero, no puedo. Y cuando salgo a alguna conferencia, llego cuando está inaugurándose la conferencia y me regreso justo, incluso antes de terminar. Es una cosa psicológica. ¿Cómo ustedes hacen para poder sobrevivir en el extranjero fuera de su patria? ¿No te da algo? ¿No sientes algo? ¿O es normal totalmente? Tú eres internacional, no te importa lo que pase, ya estás bien. Honestamente, yo creo que justamente escuchando todas esas experiencias de gente que iba al extranjero y extrañaba mucho su país, quizás mentalmente o psicológicamente me bloqueé a mí mismo a no extrañar nada, en el sentido, por ejemplo, a añorar la buena comida que tenemos, ¿no? Por supuesto la familia, uno los quiere, uno los ama. Y la otra ventaja en mi caso es que yo salí solo unos meses solo, luego enseguida salí con toda mi familia. Vivimos 6 años en Argentina y ahí nos adaptamos un poco. Nos costó mucho el frío, esa lluvia con agua fría, con agua helada, digamos que en Perú nunca lo había conocido. Y luego aquí, así que aquí en Europa ya habíamos estado un tiempo en Argentina, no nos sirvió esa experiencia y nos fuimos adaptando acá. Cuando llegamos a Francia igual, yo me decía a mí mismo, no extraño un ceviche, un pollo a la brasa, yo lo que quiero es investigar, etc. Pero por supuesto eso lo hacía como quizás autoprotección, no sé, para no distraerme con esa parte nostálgica. Pero el año pasado que volvimos a Perú después de 8 años, aproveché todo, cada día que pude aprovechar sin disfrutar nuestro Perú. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista interesantísima y espero que estemos en contacto para seguir promoviendo la ciencia en el Perú y sobre todo la superación de la UNI que necesita apoyo de sus egresados talentosos Sí. como tú. Muchas gracias. 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 Yo creo que el próximo año vamos a tener por ahí un par de sorpresas positivas también sobre proyectos con instituciones peruanas. Así que estamos en contacto. Perfecto. Muy bien, amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.